Hola, buenos días. Quiero estar seguro que me están escuchando. Hágame así, Vladimir, Mark, si me están escuchando, perfecto. Eh, Les agradezco la presencia a los y las periodistas de la región de Centroamérica. Es el objetivo concreto tener este conversatorio con dos buenos amigos míos, especialistas en Rusia, y con ustedes, periodistas de la región. Les voy a explicar brevemente qué es Expediente Abierto. Expediente Abierto es un centro de investigación. Tenemos 4 programas y dentro de esos 4 programas hay uno de asuntos internacionales y estratégicos donde hacemos estudios y análisis relacionados con relaciones internacionales de la región, con diferentes áreas, diferentes países. Tenemos en ese contexto un programa agresivo y amplio sobre China, donde nos dedicamos a hacer análisis, monitoreo de las actividades de China en la región. Y por supuesto, también es una agenda importante para nosotros el relacionamiento de Centroamérica con las potencias, con las grandes potencias del mundo, como son Rusia, China y Estados Unidos. Y tenemos una red de investigadores y analistas que colaboran con nosotros activamente. El tema de Rusia para nosotros, los que somos de Nicaragua, ha sido siempre trascendental. Rusia ha mantenido relaciones sólidas y consistentes con Daniel Ortega desde los años 80 y mucho antes, cuando él era un guerrillero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero también es una presencia que ya desde hace varios años también preocupa al resto de Centroamérica por el impacto que tiene en términos de gobernabilidad y las alianzas que Rusia está haciendo con autocracias y gobiernos populistas de la región. Eh, en los 2 últimos años, entre el 23 y el 24, y lo que va del 24, se han registrado varias visitas de funcionarios rusos de alto nivel a países de Centroamérica y el Caribe. Y estas visitas, ¿qué les digo? Sin duda despiertan especulaciones y preocupaciones y en general suscitan un interés súper importante en ustedes, los periodistas, la prensa de la región, porque Rusia, después y sobre todo después de la invasión de Ucrania, ha mostrado un renovado y creciente interés en fortalecer los lazos con América Latina. Creo que las visitas más relevantes en los últimos 12, 14 meses han sido la del ministro Lavrov. De hecho, Lavrov, desde que asumió la cartera de Cancillería en el 2004, y si los expertos me corrigen y si estoy equivocado, ha visitado alrededor de 9 veces América Latina y en su agenda siempre son prioritarias las visitas a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son los 3 países donde él viene sí o sí, y eso demuestra la importancia que este, digamos, triángulo representa para Rusia. En esas reuniones se reúnen con funcionarios de alto nivel y hablan de temas de cooperación como energía, comercio, pero sobre todo seguridad y defensa. También hace solo algunas semanas, ustedes saben, como periodistas, que estuvo el secretario de Seguridad, Nikolai Patrushev, y su visita a la región terminó con una reunión en Nicaragua que a mí personalmente y a todas luces me pareció como una reunión que se preparó a último minuto, no estaba agendada, nadie conocía esa agenda de pronto apareció en Nicaragua y allí el hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega, reiteró los lazos hostiles, perdón, los lazos cercanos que tienen con Rusia para ser hostiles a Estados Unidos y demostrar una alianza en seguridad que ellos califican como inquebrantable, ¿no? Pero, ¿qué les digo? Mejor no están aquí ustedes para escucharme a mí, están aquí para escuchar a dos grandes expertos sobre Rusia. Quiero contarles un poco la trayectoria de ambos. El doctor Vladimir Rubinsky es profesor titular del Departamento de Estudios Políticos y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de Cali. Además coordina el programa de estudios de la Alianza del Pacífico en esa misma universidad.
Más anteriormente, el señor Rubinsky se graduó de la Universidad Estatal de Irkutsk en Rusia y ahí obtuvo la carrera de Historia y Relaciones Internacionales. Además, tiene una maestría y un doctorado en Cooperación Internacional de la Universidad de Hiroshima, en Japón, y ha hecho estudios postdoctorales en el Instituto de la Ciencia para la Paz en Hiroshima. Vladimir además ha sido fellow de los centros de investigaciones más prestigiosos de aquí en Washington, D.C. Y en esa capacidad, antes de unirse al ICES en el 2007, también ha trabajado con un sinnúmero de educaciones educativas en Japón, Colombia, Estados Unidos, etcétera. Tiene libros, por supuesto, que son, digamos, las referencias para cualquiera que quiere entender lo que es Rusia en América Latina, y entre esos destacan, por ejemplo, yo creo que ya es un clásico contemporáneo de las relaciones rusas-latinoamericanas que se llama Repensar las relaciones rusas-latinoamericanas posteriores a la Guerra Fría, publicado en el 2022, entre este y oeste, Estado, Nación y conflicto en Ucrania contemporánea, también en 2022. Y lo más importante, digo yo, para nosotros, Vladimir es un gran colaborador de Expediente Abierto. De hecho, el año pasado publicamos su reporte, que fue de su autoría, que ustedes pueden visitar en nuestra página web y revisarlo, y que se llama Rusia y Nicaragua, una relación peculiar que amenaza la seguridad y la democracia en el hemisferio occidental. Termino con Mark Margineda, que digo, si yo fuera periodista diría, wow, esa es la carrera que yo quiero tener como periodista, y capaz de que le pase mucho a algunos de ustedes acá. Es de Barcelona, estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, tiene un diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ámsterdam. Inició su carrera en la sección internacional del periódico como redactor junior y redactor sustituto entre 1992 y 1995, y ese mismo año viajó al norte de África, donde fue corresponsal en Argelia y Marruecos hasta 1998. Ahí cubrió la guerra civil argelina y el mandato del rey Hassan II. En el 98, esto nos suena familiar a los nicaragüenses, su visado de trabajo en Argelia no fue renovado y fue enviado como corresponsal a Moscú, donde trabajó por 4 años y medio hasta el 2002. En ese periodo, Mark cubrió la Segunda Guerra de Chechenia, la llegada de Putin al poder, ni más ni menos, y una vez de regreso en España se convirtió en enviado especial a zonas de conflicto para su pública, donde cubrió los conflictos de Irak, Afganistán, las primaveras árabes de Túnez, Libia y Siria. Y ahí en Siria, si ustedes revisan en el Internet, en Google, verán que fue el país donde fue secuestrado Mark y permaneció en cautiverio por 6 meses. Fue una noticia internacional que le dio vuelta a todo el mundo, ¿no? Tras estar en Barcelona, fue enviado nuevamente a Moscú, donde estuvo 7 años, hasta febrero del año antepasado, cubriendo todo lo que ha sido la guerra de Ucrania y familiarizándose con los métodos de desinformación del Kremlin. Y ustedes van a ver que mucho de lo que va a hablar Mark tiene que ver con el trabajo de ustedes, ¿no? Con lo que es propaganda, con desinformación. No digo que ustedes lo hagan, sino con el interés de un periodista sobre esos temas. Y desde que está en Barcelona sigue trabajando los temas de Rusia y la influencia en el mundo. De hecho, Mark nos estaba diciendo que pronto va a estar aquí en Washington, D.C. y en México cubriendo temas vitales e importantes sobre las operaciones rusas en la región. Mark habla catalán, inglés, francés, ruso, y además puede mantener una conversación en árabe clásico, y siendo español, habla algo de español también. Entonces no me queda más que darles la bienvenida, agradecerles a todas y todos los periodistas que están presentes acá, son de diferentes medios, Mark y Vladimir, de Centroamérica. Yo les pediría finalmente a los presentes que al momento que se terminen las presentaciones de Mark y Vladimir, vamos a pasar a preguntas y respuestas, que se presenten apropiadamente, en qué medio trabajan. No hay reglas de privacidad, todo lo que se diga aquí
puede ser publicado en sus medios y luego también ustedes pueden acceder al contacto de Mark y de Vladimir si quieren continuar profundizando los puntos que ellos están tratando aquí. Como les dije ayer en la noche en un WhatsApp, son muchos puntos, es súper ambicioso. Cada uno tiene de 15 a 20 minutos, pero si esto resulta buenísimo, indudablemente podemos luego preparar, organizar otro evento para ir profundizando en temas específicos que a ustedes, los periodistas de la región, les interesa. Muchas gracias a todas y a todos y adelante, por favor, Vladimir. Muchísimas gracias, Javier, por esta invitación, por la introducción también de mí y de Mark. Y yo creo que es un momento muy oportuno para poder volver a hablar con los periodistas, pero también con el público que tiene interés al tema sobre qué es lo que está haciendo Rusia en América Latina, qué es lo que está haciendo Rusia en América Central y por qué realmente en esta región Nicaragua se destaca por tener unas relaciones tan fluidas, tan importantes tanto para Nicaragua como Rusia. Voy a intentar demostrar las razones profundas detrás de esta amistad, de esta cercanía entre Managua y Moscú, pero sobre todo yo creo que es un momento muy oportuno porque lo que posiblemente viene ahora después de estas elecciones, porque no son exactamente las elecciones que ocurrieron en Moscú, es un ritual político que busca dar aún mayor poder a Vladimir Putin, pero yo creo que lo que viene en este Putin, la versión 3.0, va a tener un impacto importante sobre lo que está pasando acá en América Latina. Bueno, en estos 10, 15 minutos no quiero realmente hablar demasiado porque yo creo que sí es una oportunidad de oro para todos nosotros para poder conversar, para poder escuchar las preguntas de ustedes. Entonces, en este tiempo breve, a mí me gustaría en primer lugar hablar de algo que me parece a veces no está entendido de tal manera que nos permita realmente identificar mejor los intereses a corto, mediano y largo plazo que tiene Rusia aquí en América Latina. Y claramente hay que mencionar algo que Javier también estaba ya mencionando y es la guerra de Rusia en Ucrania que ya como todos ustedes saben, está continuando un tiempo prolongado, ya son más de 2 años desde el inicio de la invasión de Rusia a la escala grande hacia Ucrania, al territorio ucraniano, y esto realmente es algo, por supuesto, que ocurre en las latitudes muy lejanas geográficamente hablando de la región latinoamericana y caribeña, pero otra vez, a mí me gustaría subrayar, ¿por qué otra vez? Porque tengo que decir esto cada vez cuando hablo de los intereses de Rusia hacia América Latina, que esto es algo que sí tiene un impacto directo sobre lo que está pasando acá en América Latina en términos de la seguridad, en términos de la calidad de la democracia. Otra vez, muchos de los colegas expertos en el tema de Rusia y América Latina dicen que algo que no debe tener o no tiene relevancia directa a los escenarios aquí, y voy a demostrar por qué sí es relevante. Bueno, para Rusia, y lo que hay que decir como el punto de partida, para Rusia la visión de América Latina es de la visión que tienen en primer lugar las élites rusas de América Latina, no necesariamente exactamente el patio trasero de los Estados Unidos, ¿sí? Como los tiempos de la Guerra Fría, sino una región que sí, desde la perspectiva de los rusos, tiene una importancia significativa para los Estados Unidos. Y los rusos tienden a aplicar esta lógica de reciprocidad eh, en cuanto lo que los mismos rusos están considerando como el patio trasero de Rusia o esta región de Dnieper del extranjero cercano, que son el territorio de Ucrania, que son los territorios de las ex repúblicas soviéticas, donde Rusia pretende ejercer
una política que parte de un supuesto claramente equivocado, ¿sí? Porque estos son los países independientes, son los países soberanos, pero Rusia piensa que estos países deben hacer caso a lo que quiere Vladimir Putin, a lo que quiere Rusia, y en el caso tal, si no están haciendo caso, puede enfrentar las consecuencias tales como lo que está pasando ahora en Ucrania. Para la lógica, desde la lógica rusa, América Latina, el Caribe, es este extranjero cercano de los Estados Unidos, ¿sí? Por su, primer lugar, por su cercanía geográfica, y aquí claramente Centroamérica se destaca porque es una región de América Latina que está muy cerca al territorio de los Estados Unidos. Porque tiene vínculos históricos, porque tiene vínculos culturales, porque tiene vínculos económicos y sobre todo que se destaca ahora con todo lo que sabemos sobre la crisis migratoria con la frontera del sur, del norte para México, del sur de los Estados Unidos, que realmente tiene consecuencias muy fuertes de la seguridad para la región. Entonces, para las élites rusas, la América Latina y el Caribe tiene importancia por su cercanía a los Estados Unidos. Y ellos desarrollan una política a mediano y largo plazo que busca realmente hacer un daño a América Latina y el Caribe porque ellos crean que esta política puede tener consecuencias para los Estados Unidos. Esto es lo que guía la lógica de esta política, de esta estrategia de Rusia hacia América Latina a mediano largo plazo, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, bastante diferente en este contexto lo que pretende hacer China o que pretenden hacer otros actores fuera de la región. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado después del inicio de la invasión rusa hacia Ucrania? Porque esta lógica de reciprocidad estaba funcionando como un vehículo de lo que estaba haciendo Rusia incluso antes de la invasión hacia el territorio ucraniano. Ha cambiado precisamente la apuesta de Vladimir Putin, que busca ya ir más allá de simplemente de la reciprocidad que está aquí, sino que busca realmente tener el liderazgo en la construcción de un orden internacional distinto al orden internacional que existe después del fin de la Guerra Fría. Y esto es un mensaje cada vez más explícito por parte de Moscú, que antes era más de carácter retórico, pero ahora cada vez tiene pinta que es algo que Rusia realmente está intentando hacer en términos más prácticos. Y esto es algo que yo estoy mencionando al inicio de mi intervención, que debemos estar pendientes de este Putin 3.0, que básicamente ya tiene experiencia de intentar a buscar cumplir con los objetivos a través de una pelea armada, que es una guerra claramente en Ucrania, y que aparentemente está dispuesto a hacer muchísimas más cosas que anteriormente eran impensables para muchos de los expertos, para muchos observadores. ¿Sí? La guerra en Ucrania demuestra que Putin está básicamente quebrando un montón de puentes que antes estaba cuidando y está dispuesto otra vez a ir más allá de lo que normalmente uno puede decir que son las líneas rojas, tanto para los actores internacionales como para Rusia. En este contexto, ¿por qué es importante América Central? Pues otra vez, por su ubicación geográfica, pero en este caso, Nicaragua realmente ocupa un lugar muy, muy particular. ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué no Cuba y por qué no Venezuela? Bueno, yo creo que desde 2008, que es realmente el punto de partida del comienzo del fortalecimiento de los vínculos entre esta Rusia de Vladimir Putin y Nicaragua de Daniel Ortega y Murillo, básicamente en ese entonces, Daniel Ortega, por el hecho de reconocer las repúblicas separatistas de Abjasia y Georgia, demostró que está dispuesto a construir las relaciones de la confianza entre Rusia y esta Nicaragua, ¿sí? De Daniel Ortega. Y en ese momento era un gesto simbólico, pero muy importante para Vladimir Putin, porque ningún otro país estaba dispuesto a reconocer lo que Rusia estaba haciendo en la guerra en agosto del 2008 en Georgia.
Y estos años, desde 2008, estamos en 2024, yo creo que Daniel Ortega nunca dio ninguna razón para Moscú de dudar en estos vínculos de confianza y que está dispuesto a apoyar a Moscú. Y esto es un poco diferente en este contexto a las relaciones rusas con sus otros dos aliados claves, ¿no? En la región, que es Venezuela y Cuba, porque claramente Cuba está teniendo un mayor nivel de la autonomía en las relaciones con Moscú, porque está claramente tratando de balancear estas relaciones con Rusia, balancear las relaciones con Washington, está buscando hacer una presión sobre Washington en este sentido, y Venezuela es realmente un caso importante, por supuesto, a Rusia, pero otra vez allí podemos encontrar los intereses maduros que no necesariamente coinciden 100% con los intereses de Moscú. El caso de Nicaragua en este sentido es único porque allá hay una sincronía, hay una coincidencia de los intereses en todo lo que básicamente uno puede encontrar. Yo incluso me arriesgaría con todos los salvaguardas que voy a decir ahora, es decir, que Nicaragua tiene potencial de transformarse en una Belarus, ¿no? De Lukashenko, pero aquí en América Latina, ¿sí? Porque allí en contexto europeo, básicamente Belarus, que también tiene un régimen muy parecido a lo que está en Nicaragua y lo que está en, en Rusia, adquirió estos vínculos de la dependencia de Rusia en prácticamente todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia del régimen Lukashenko, allá el dictador europeo, y ya no es el último, porque tenemos a Vladimir Putin también, que pinta como una dictadura ahora, especialmente después de estas elecciones de marzo de este año. Entonces, Nicaragua cada vez más tiene unas características muy parecidas a estas relaciones que ha construido Vladimir Putin con Belarus. Adquiere dependencia de algunos de los temas muy sensibles. Y esto es otra de las preguntas que debemos que tener de cuenta. ¿Cuáles son las herramientas que usa Rusia para poder crear estos vínculos de dependencia aquí? Y es muy diferente. Por ejemplo, otra vez puedo decir que a veces se ve estas referencias a la Guerra Fría. Rusia de hoy, la Rusia de Vladimir Putin no es la Unión Soviética en este sentido. No estamos viviendo en un mundo multipolar, perdón, bipolar, como era el caso de la Guerra Fría. Rusia no está dispuesto a mantener Nicaragua, por ejemplo, de la misma manera que estaba manteniendo a Cuba durante más de 20 años, cuando realmente, cuando desaparece la Unión Soviética, a los Castros les toca declarar un periodo especial porque básicamente ya Cuba no sabe cómo sobrevivir sin el apoyo por parte de la Unión Soviética, que ya no existe, ¿sí? En el caso de Nicaragua, lo que hace Rusia es muy parecido que está haciendo en algunos otros lugares. Creen los vínculos de dependencia sobre ciertos aspectos claves de la vida política, social y económica, en este caso de Nicaragua. Lo que nosotros estuvimos viendo en los últimos meses, en lo que estaba mencionando Javier, con la visita de Sergei Lavrov y con la visita de Nikolai Patrushev, y hay que tener en cuenta quién es Nikolai Patrushev. Claramente, Lavrov es una figura muy pública, es el ministro de Relaciones Exteriores, es fiel, obviamente, seguidor de las políticas de Vladimir Putin, es alguien que habla mucho sobre la apuesta pública de Rusia. Pero Nikolai Patrushev es una persona que realmente tiene a su disposición las herramientas prácticas de poder implementar la influencia rusa en el mundo. Es el secretario del Consejo de Seguridad sí, de Rusia y que básicamente, por ejemplo, tiene a su cargo la mayor parte de las operaciones de ciberseguridad, de espionaje, sí, por parte de la Federación Rusa. Es una persona, por lo menos hasta donde sabemos, con bastante poder en Moscú y el hecho que esto es la persona que está en Nicaragua negociando los fortalecimientos de los vínculos sobre el control policial allí, es algo muy significativo que nosotros no podemos pasar por alto.
Entonces, es una de las herramientas que está usando Rusia para poder crear los vínculos de dependencia de Nicaragua sobre ciertos sectores que tiene bastante importancia para la vida política, social y económica de Nicaragua. Yo creo que podemos hablar más adelante, si hay preguntas, en más detalles sobre estos vínculos, pero en el tiempo que me queda, lo que a mí me gustaría hablar es también sobre la importancia de tener una mayor conciencia en la región sobre los intereses detrás de la política rusa hacia América Latina, como la región en general y hacia Centroamérica en particular. Sí, yo creo que nos hace falta otra vez tener este nivel de conciencia suficiente para poder analizar e interpretar los hechos relacionados con las relaciones entre Managua y Moscú, entre las relaciones que trata de crear Rusia y fomentar, mejorar, ¿sí?, este tipo de conexiones en otros países de América Latina, porque América Latina nuevamente es una región central desde la perspectiva rusa de ver América Latina y el Caribe como este exterior cercano de los Estados Unidos. El segundo punto que hay que tener en cuenta, aparte de un mejor entendimiento de las razones, esos vehículos del interés ruso hacia América Latina, es claramente lo que hace Rusia ahora y cada vez más, y yo creo que vamos a ver esto con esto Putin 3.0 después de marzo de este año, es el atentado contra la democracia. ¿Sí? Putin no acepta la democracia. Es algo que le une y yo creo que allí no debemos hablar de esta, porque yo creo que muchos ya no estamos hablando sobre esta división tradicional izquierda-derecha. No, lo que les une básicamente es la forma de poder gobernar, de hacer la política. Y allí claramente hay una solidaridad natural que le une a los tipos como Daniel Ortega, Murillo, Maduro y otros, sí, los líderes autoritarios con Putin. Y Putin está dispuesto a apoyar a ellos. ¿Por qué? Porque él sabe que la democracia, el hecho que la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe todavía mantienen las instituciones democráticas funcionando, es la clave también para la seguridad de la región, ¿sí? Por muchas razones, comenzando con la idea de la paz democrática, que los países democráticos no pelean entre ellos, ¿sí? Que con todos los debates que tenemos, incluso en la academia, si es así, no es así, o sea, las evidencias empíricas demuestran que claramente es un hecho. Por otro lado, también la estabilidad interna de los países está muy pendiente de la calidad de la democracia que existe en estos países de América Latina. Y esto es lo que básicamente Rusia está buscando, fomentar el problema, o sea, para las democracias en la región. ¿Sí? Y uno puede encontrar unas evidencias claves que es una apuesta de Moscú simplemente para leer, por ejemplo, el descriptor que aparece en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso cuando interpreta los hechos en los últimos años en Nicaragua. Uno puede ver que claramente allí la narrativa se parte del supuesto que la democracia cree los problemas para Nicaragua y los países de Centroamérica, ¿sí? Que lo que hay que hacer es básicamente parar los intentos para poder tratar de volver al régimen democrático en estos países y que Rusia explícitamente manifiesta su interés no dejar que esto pase. Y realmente el interés de mantener estos vínculos con estos gobiernos por el hecho de no dejar que esto, lo que está pasando. Ahora, por último, lo que a mí me gustaría decir, yo creo que las organizaciones como Expediente Advierte, muchas otras organizaciones no gubernamentales, los think tanks sí están haciendo un trabajo importante, precisamente que busca fomentar la conciencia de diferentes stakeholders, de diferentes actores en la región sobre los intereses rusos y lo que está haciendo Rusia en América Latina. Pero sí, a mí me preocupa un poco que yo creo que desde algunos otros lugares, otros actores relevantes, en primer lugar los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, los europeos, que claramente tenían aparentemente una sorpresa sobre lo que pasó durante la cumbre, ¿no?, entre los países latinoamericanos,
y la Unión Europea, cuando Nicaragua demostró realmente su disposición de defender los intereses de Rusia, incluso en unos espacios como estos, yo creo que todavía falta realmente en los lugares donde se diseñan las políticas, la toma de decisiones, tener presente la amenaza que proviene desde Rusia por estas razones que acabé de explicar. Yo creo que esto hace falta y yo creo que corresponde a todos nosotros, a mí como el académico, como el experto en esos temas, a ustedes como los periodistas y Javier y sus colegas como las organizaciones que hacen también un trabajo detallado, de muy alta calidad para poder hacer un llamado de atención a esta situación que sí, sinceramente, a mí me preocupa por las razones que yo estuve explicando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Realmente ha sido inspirador lo que has dicho en estos 15, 18 minutos. Tengo varias preguntas que no las voy a hacer yo porque estoy seguro que los periodistas la van a hacer. Por ejemplo, ¿dónde queda Honduras en estos intereses rusos? Donde ahí había un acercamiento bien agresivo de Rusia, no solo a Honduras, sino que quiere estar presente en el SICA, quiere estar presente en el Parlacén, quiere conquistar esos espacios, entonces tal vez se puede desarrollar un poco más eso más adelante. Marc, te cedo la palabra, por favor, tienes de 15 a 20 minutos y luego procedemos Perfecto. al intercambio de preguntas y respuestas, ¿ok? Adelante. Muchísimas gracias. Intentaré ser breve porque yo creo que lo más importante, lo interesante es, digamos, tener las preguntas de los colegas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier, por haberme invitado. Yo me querría centrar sobre todo en lo que supone la importancia de la propaganda para Rusia. Rusia no es una gran potencia, o sea, es decir, Rusia no es una potencia económica como es China, que puede, digamos, que seducir gracias a su comercio o con inversiones. Tampoco es no es un modelo de bienestar como puede ser Europa. Es decir, lo único que tiene Rusia hoy en día es un ejército potente, y sobre todo un aparato de propaganda que es verdaderamente que es la clave y es un pilar básico. La propaganda no es solo, es más que incluso que incluso forma parte de su doctrina militar, ¿no? Sabemos perfectamente que Gerashenko, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, dijo en su día que mediante acciones de propaganda, viene a decir en unas declaraciones, se podía incluso conseguir más que en el caso que que incluso en el campo de batalla. Entonces, pues bueno, nosotros digamos, en Europa mucho tiempo, muchos días, muchos años viendo los efectos de la propaganda en Europa, podemos decir claramente que el Brexit es un resultado de una acción conjunta de acciones propagandísticas y de acciones de interferencia por parte de Rusia. Es algo que hemos visto, por ejemplo, también en el que hemos comprobado en España durante el procés independentista catalán o, por ejemplo, en elecciones en Francia, ¿no? El elemento fundamental de la propaganda, la herramienta fundamental de la propaganda rusa es el canal RT, antiguo Russia Today, el tándem RT Sputnik, ¿no? Es un canal que está dirigido por una persona que además incluso para hacer un poquito de recensión de antecedentes, se llama Margarita Simonian. Margarita Simonian fue nombrada, digamos que directora de este canal cuando tenía apenas 25 26 años, ¿no? ¿Y por qué fue nombrada? Fue nombrada. Margarita Simonian, para que veáis un poco, ella hizo carrera ella llamó la atención del Kremlin en el año 2004 durante la crisis de rehenes de Beslan, en una crisis terrible de rehenes, de los cuales rebeldes chechenos tomaron como rehenes a 1.200 personas en una escuela y que acabó con 300 personas muertas, incluyendo a más de 180 de niños, ¿no? Pues Margarita Simonian consiguió atraer la atención porque trabajaba para un canal local de televisión y ella durante esa crisis rebajó deliberadamente el número de rehenes. Lo que quiere decir que, claro, en lugar de una crisis de rehenes con ciento y pico rehenes, si tienes una crisis de rehenes con 1.200 rehenes, evidentemente la presión
de la opinión pública para negociar es muy fuerte. Ella consiguió, pues bueno, eso fue, digamos, un adelanto de lo que ella, de lo que ella entiende por el periodismo. No se puede llamar periodismo, sino simplemente es actos, digamos, es una herramienta del Estado, ¿no? Entonces, o sea, ahí Margarita Simonian demostró su lealtad hacia el Estado, haciéndole lo que el Estado le pedía, es decir, minimizando el número de rehenes que tenía en esos momentos, que había en esos momentos en la escuela, y bueno, pues no importó que en esa escuela murieran 300 personas, 180 rehenes. Al fin y al cabo, el gobierno ruso no se vio obligado a negociar, ¿no? Entonces, bueno, RT no es... Todo el mundo en América Latina, nosotros en Europa ya hemos pasado esa fase, ¿no? Durante mucho tiempo, pues en aras de la libertad de expresión, decíamos que RT no deja de ser un medio de comunicación al que vetar es, digamos que sería un acto contra la libertad de expresión, porque al fin y al cabo es algo que la libertad de expresión es un elemento, un pilar fundamental de la democracia, ¿no? En realidad, RT no es ninguna cadena de televisión al uso, es una cadena gubernamental, desde luego no es la BBC, con la cual la televisión es totalmente dependiente del gobierno, no es televisión española, en la cual cada vez que llega un gobierno de turno cambia la dirección y digamos que vira la orientación de la televisión. No es tampoco para nada Al Jazeera, que defiende digamos, el modelo de sociedad de Qatar y en la cual jamás encontrarás, por ejemplo, un reportaje crítico sobre Qatar. RT es una herramienta del Estado. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues se muestra clarísimamente si comparamos las emisiones, ¿no? En América Latina sobre todo se ve RT en español, y en español es una cadena fundamentalmente escorada hacia la izquierda, hacia los movimientos de izquierda, hacia los movimientos digamos que a los posibles receptores de la influencia rusa, ¿no? Es decir, el régimen nicaragüense se autoproclama como un régimen izquierdista, ¿no? El régimen venezolano se autoproclama también como un régimen izquierdista. Cuba, tres cuartos lo mismo. El señor AMLO forma parte también de la izquierda. Entonces, RT percibe que en la lengua española tiene un potencial mucho mayor en lengua española, con lo cual ellos, digamos que la orientación del canal es fundamentalmente, pues, hablamos, pues, izquierdista, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, RT en inglés o RT en alemán, es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Es un canal casi, podríamos decir, xenófobo, pues que defiende contra la inmigración y fundamentalmente próximo a los postulados de ultraderecha. ¿Por qué? Porque los receptores de la influencia rusa, porque digamos que las fuerzas en Alemania y en Gran Bretaña más susceptibles de ser seducidas, y en Estados Unidos en su defecto, ¿no? Más seducidas por la influencia rusa, forman parte de la ultraderecha, ¿no? Entonces, ahí digamos pero sin embargo, Rusia no es ni derechas ni izquierdas. Lo que podemos decir, Rusia es, como dice el opositor ruso Garry Kasparov, no es un tema ideológico, es mafia, dinero y poder. Y Rusia siempre tendrá digamos, una carta ideológica con la cual seducirte. Incluso es capaz de seducir a los grupos independentistas catalanes, pese a que en Rusia la secesión está duramente perseguida, ¿no? Hagamos un poquito un poco de recensión. O sea, es decir, ¿qué supone RT? RT va dirigido a una audiencia de 500 millones de latinoamericanos, pero su peso es enorme, ¿no? Es enorme. En 2018 tenía 18 millones 15 millones de audiencia. Su cuenta de Twitter en el 2021 tenía 3,2 millones de seguidores. Y en Facebook tiene 18 millones de seguidores. Para una cadena transnacional es un peso enorme y es incluso muy superior en cuanto a recursos que pues respecto a las cadenas, como puede ser Telesur o etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta el peso de RT en América Latina? Bueno, en RT es literalmente percibida como una cadena que transmite un punto de vista alternativo, ¿no? Es una cadena
es decir, que respecto al conflicto de Ucrania, bueno, pues nos dice, nos plantea otra verdad, ¿no? Nos plantea, bueno, la parte rusa que también tiene derecho a ser escuchada, ¿no? O sea, es decir, es una versión en un conflicto, digamos que se percibe, pues bueno, pues que todas las partes tienen algo que decir y que en todas partes tienen algo de verdad, ¿no? Pero en el fondo lo que ha conseguido RT fundamentalmente es paralizar respecto al conflicto ucraniano la reacción la reacción de los países de América Latina más importantes, ¿no? En Argentina, evidentemente, es un país en el cual RT tiene un acceso privilegiado. Tiene acceso privilegiado en la plataforma de televisión por cable, sin que haya ninguna contraprestación por parte de Rusia respecto a Argentina. Es decir, la señal de RT se distribuye gratis por todos los hogares en Argentina y además, bueno, aunque no es, digamos, la televisión más vista, sí que son capaces de generar muchísimo ruido en las redes. Para RT, tan importantes son las emisiones como el ruido que genera en las redes, el impacto que tiene en las redes. Y en eso, por ejemplo, es una cadena que abiertamente, digamos, compra bots, que son cuentas automatizadas que repiten y que amplifican su peso. Y eso, por ejemplo, lo vimos clarísimamente durante la crisis catalana, ¿no? Es decir, o sea, RT, durante la crisis catalana, los posts, los mensajes que difundía RT en Twitter, se convirtieron en las redes, se convirtió en el cuarto medio en español más retuiteado, más presente en las redes, por delante incluso de medios españoles como Televisión Española o El Mundo. ¿Y eso cómo lo consiguió? Porque los expertos determinaron que más del 80% de las cuentas que repetían RT en aquellos días eran cuentas falsas. El ejemplo de lo que pasó en Cataluña es muy importante y eso debería, digamos, que inmunizar a todo aquel que se sienta tentado de considerar RT un punto alternativo, porque, bueno, defiende unas ideas izquierdistas, etcétera, etcétera. RT fundamentalmente está destinado a polarizar, y a polarizar incluso y a crear y a convertir un conflicto político incluso en una guerra, ¿no? Durante la crisis catalana, RT habló de tanques siendo desplegados en Barcelona, que es una noticia falsa. Presentó un mapa falso de supuestos apoyos a la independencia catalana, que no existía, porque literalmente no hubo ni un solo país que reconoció la independencia de Cataluña. Y entonces, o sea, es decir, o sea, y creando en un momento tan eléctrico y tan tenso como había en Cataluña en esos momentos, unas expectativas entre los independentistas que en realidad no existían, ¿no? Entonces, bueno, el RT lo que viene es a polarizar, a generar conflicto y a convertir los conflictos incluso en guerras, ¿no? Y en Cataluña tenemos que decir que estuvieron no muy lejos de conseguirlo. Y yo creo que el papel de RT es súper importante en estos momentos en México. México es un país en el cual RT tiene un acceso, el gobierno de AMLO y lo que parece ser la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, digamos, están abiertamente promocionando la presencia de RT. RT se puede ver en vallas publicitarias, incluso en el metro, por todo México. Incluso hay trenes del metro de Guadalajara pintados con los colores de RT. Y entonces, o sea, es decir, ¿y eso qué transmite la sociedad mexicana? Transmite un poco y transmite un poco, volvemos a lo mismo, transmite un poco la idea de que son un punto de vista alternativo. Sepa usted más, aunque en realidad se trata de una estrategia probablemente digamos, de generar conflicto y de apuntalar y de mermar la democracia. RT, sobre todo, el mensaje que transmite, una de las cosas que transmite es la democracia liberal es una herramienta de Estados Unidos para someter a la región de América Latina y entonces, pues bueno, pues y que verdaderamente los regímenes que funcionan, los regímenes efectivos, pues los regímenes en los cuales no existe alternancia verdadera de poder.
Hoy en día, sin embargo, hay que entender una cosa, o sea, es decir, y que bueno, y que Rusia es frente a Estados Unidos, que ha sido, evidentemente, por razones históricas, un socio poco generoso y muy intervencionista, que Rusia, en cambio, viene a, digamos, a solventar ese papel. Pero miramos un poco solamente nada más los intercambios comerciales, ¿no? ¿Qué es lo que puede ofrecer Rusia? Rusia lo único que puede ofrecer es propaganda. Rusia lo único que puede ofrecer hoy en día es convertir a los estados latinoamericanos en una Nicaragua, en una Nicaragua donde no haya verdaderamente alternancia de poder. ¿Por qué? Miren ustedes, los intercambios comerciales entre la América Latina con Rusia son 5.000 millones de euros. Con Europa, la UE, son 66.000 millones de euros y con China son 119.000. Rusia hoy en día eh, Rusia no deja de ser un régimen fachada que aspira a ser una superpotencia intentando parecer serlo, ¿no? Y la propaganda funciona, la propaganda es un elemento fundamental en esto. Por eso, pero sin embargo, ¿qué es lo que tiene que ofrecer a Rusia a largo plazo? ¿Qué es lo que tiene Rusia que ofrecer a la región de América Latina? Fundamentalmente nada más que propaganda. Y regímenes como el del señor Ortega, el señor Murillo, que lo único que han propiciado es la salida masiva de sus ciudadanos y la muerte de la democracia. Nada más, yo dejaré ahí y adelante, yo estoy abierto a vuestras preguntas. Sí, gracias, Marc. Queda clarísimo. Gracias por al final explicar con mucha puntualidad qué es lo que busca Rusia en América Latina. Yo quedo pendiente si tenemos aquí algunas preguntas de los periodistas que están extendiendo esta actividad. No veo manos levantadas todavía. Por favor, me avisan. Entonces, como aún no veo manos levantadas, yo pasaría, Vladimir, a la pregunta que te había mencionado al inicio, que era sobre si podrías profundizar un poco más este interés de Rusia por colonizar estos espacios de integración regional, cómo se pueden interpretar, qué objetivos se plantean y un poco desarrollar qué busca Rusia con estos acercamientos, por ejemplo, a Honduras. ¿Se siente familiar por la forma en que se maneja el gobierno en Honduras o es una operación que está desarrollando de Nicaragua Daniel Ortega con potenciales socios con mucha afinidad política e ideológica? Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Y para responder a esta pregunta, me gustaría retomar un punto de lo que estaba diciendo ahora, Marc, acerca de si Rusia es una superpotencia o no, es una fachada o no. Hay un dicho muy conocido, ¿no? En muchos tiempos y en muchos escenarios internacionales sobre Rusia, ¿no? Que Rusia nunca es tan fuerte como pretende serse o pretende mostrarse al mundo y nunca es tan débil como realmente algunos de los actores externos están pensando sobre Rusia. Yo creo que esto dice mucho lo que es la Rusia de hoy y que pretende ser la Rusia de hoy. El otro punto que a mí me gustaría también retomar y utilizarlo luego para responder a la pregunta de Javier, otra vez lo que estaba mencionando Marc, y nosotros tenemos un proyecto en este momento de investigación donde sí estamos precisamente mirando el tipo de los vínculos económicos, comerciales, inversiones que está construyendo Rusia en América Latina. Y allí claramente hay una diferencia enorme lo que uno puede encontrar en cuanto al comercio, las inversiones, los vínculos de interdependencia compleja que ha creado Rusia con Europa. América Latina no es Europa para Rusia. Sin embargo, es algo que sí Rusia es muy capaz de hacer aquí. Es crear lo que yo estuve mencionando en mi intervención inicial, estos vínculos de no interdependencia, sino dependencia sobre ciertos aspectos muy particulares. Doy ejemplo de banano, ¿no? En Ecuador. ¿Qué es lo que pasó al inicio de este año? Cuando Ecuador, debido a los problemas que sabemos internos, ¿no? Finalmente decide a entregar
unos armamentos producidos en Rusia y la Unión Soviética para que van a Ucrania. Y de repente lo que hace Rusia es dice, bueno, vamos a prohibir la exportación de los bananos porque obviamente no es institucionalidad allí, sino lo que dice Putin, lo que dice otros de los amiguitos de Putin, dice, encontraron que banano es malo, entonces es dañino para la salud. Y uno piensa, bueno, banano, ¿qué tiene que ver allí? Y resulta que sí utilizaron tanta presión porque tanta gente dependía del negocio de producir y exportación banano. Rusia era el mercado más importante para la exportación de banano para Ecuador, que Ecuador tenía que ceder y dar atrás y decir, bueno, no vamos a vender nada, vamos a cancelar todo, pedimos excusas a Rusia y esto allá encima. La propaganda rusa RT demostró es como una victoria. Mira, Rusia es capaz de hacer, es una superpotencia propagandística, ¿sí? Que es capaz de hacer muchas cosas. Mira, en Brasil, el tema de fertilizantes muy específicas que están allí nitrógenas, Brasil depende de Rusia. Si Rusia decide mañana cortar el suministro de los fertilizantes, va a colapsar una parte importante del sector agrícola de Brasil, ni más ni menos, ¿no? Lo mismo en Argentina, lo mismo en muchos otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer en Centroamérica? Lo que vimos ahora con este inicio de las cosas de Patrushev, ¿no? Crear la dependencia de los temas de seguridad para Nicaragua y obviamente hacer realmente cosas que le conviene a Rusia. En Honduras vemos el inicio muy avanzado y con mucha presión, sí, Javier, un modus operandi, una hoja de ruta muy parecida a lo que los rusos estuvieron haciendo en otros lugares, ¿no? De repente crean una cámara de comercio ruso-hondureña, sí, hay 65 empresas, estuve averiguando ahora, que están aparentemente llegando para fortalecer los vínculos comerciales con Rusia, pero yo creo que allí sí está la jugada, poder identificar algo que puede ayudar a Rusia a crear en un cierto sector algo de dependencia, ¿no? En el caso de Nicaragua, Nicaragua es el centro de las operaciones rusas, o sea, se sienten demasiado cómodos allí, porque para ellos desde hace muchos años Nicaragua presta para hacer todas las cosas que quieren los rusos. Sí, nosotros cuestionamos lo que está haciendo Rusia, ustedes están cuestionando, podemos hacer allí, y sin embargo, eso no implica que algunas limitaciones, es más, aparece aún mayor espacio de maniobra para los rusos, tienen su sistema GLONASS, se tiene ahora ese acuerdo sobre la cooperación policial. Ahora anunciaron Rosatom que va a construir, ¿no? Un centro no sé, de algunas otras industrias que tienen que ver. Y Rosatom claramente tiene un poder enorme en muchas otras cosas. Entonces, poco por poco, pero están creando esos vínculos de dependencia que en un principio les permiten utilizarlos para hacer toda la presión que quieren, ¿sí? Y Nicaragua es clave. Nicaragua es la base. De allí pueden expandirse y están aumentando sus operaciones en Centroamérica. Y Honduras es básicamente también les parece, perdón la expresión, pero para la presa fácil, sí, porque tiene conocimiento sobre la región, saben dónde están debilidades y claramente están apostando para apoyar ese tipo de los regímenes, ¿no? Básicamente manifestando que están dispuestos, que asumen esa responsabilidad para mantener vivos los regímenes como de Ortega y bueno, con Honduras lo que viene en adelante. Gracias. Gracias, Vladimir. Tenemos a Eric Lemus, periodista de El Salvador, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Eric, por favor. Gracias, Javier, y gracias a ambos panelistas que son aportes importantísimos para entender algo tan complejo a nivel geopolítico. Yo quisiese hacer dos preguntas. Una concreta, Marco, en el sentido de que si Rusia es experta en propaganda, ¿tú has escuchado si hay algún tipo de mecanismo que conecte al aparato de propaganda, llamémosle Rusia Today y todo su entorno, con el entorno del equipo de propaganda que utilizan ahí Bukele? O sea, ahí Bukele es, digamos, dentro de la región, el propagandista por excelencia, si lo vemos en perspectiva. Y luego a Vladimir yo le quisiese preguntar, en términos geopolíticos, ¿qué puede interesarle a Rusia de un lugar tan pequeño como El Salvador, pero que al mismo tiempo es tan rico en
historia en el traspatio de la Guerra Fría. Las relaciones que he estudiado de la propaganda rusa, he estudiado con Nicaragua, con Argentina y con México. Y digamos que el nivel es muy elevado allá. Yo lo que sí que puedo decir, o sea, digamos desde un poco a partir de lo que he podido leer en la prensa, es que Bukele es una persona muy próxima a Trump. Y Trump hoy en día es un personaje totalmente comprometido por Putin. O sea, Trump... sí que podemos, el Trump del 2016 que intentaba, digamos, esconder su sesgo hacia el Kremlin, intentaba disimularlo, pues ya simplemente, o sea, en estos momentos, de cara a las elecciones que van a tener lugar en noviembre en Estados Unidos, pues ya se ha quitado literalmente la careta, ¿no? Y entonces está abiertamente defendiendo una agenda pro-Kremlin, desde el punto de vista, por ejemplo, que hasta el punto de intentar bloquear los paquetes de ayuda a Ucrania, que están bloqueados a nivel de la Cámara de Representantes, etcétera. Es algo que es casi, digamos, es casi un harakiri, porque si no consigue gobernar y no consigue ganar las elecciones, a Trump le van a pedir, y a toda la gente que en estos momentos está defendiendo esas posturas y está cerca y está permitiendo que eso suceda, pues van a tener, pueden llegar a tener problemas. Con lo cual me parece, muy probablemente me parece que ya está teniendo un peso importante. Bukele es una persona que además se declara un antiglobalista. Entonces, o sea, es decir, el antiglobalismo es, aparte del antiglobalismo, es la fachada ideológica que une a estas dictaduras, es decir, a estos regímenes que no quieren democracia o que simplemente quieren elecciones que en las cuales no propicien ninguna posibilidad de cambio político en el gobierno, ¿no? O sea, democracias y liberales. En Rusia ha habido elecciones, pero no hay cambio político, no se produce nada. Entonces, esa fachada, es decir, el movimiento antiglobalista que hay un ideólogo muy famoso ruso que se llama Dugin, cuya hija fue asesinada en un atentado organizado probablemente por la resistencia ucraniana, pero en cualquier caso, es decir, o sea, todo esto me suena a mí desde la distancia de que Bukele es un candidato, junto probablemente con Honduras, un candidato a abrir la puerta a que la plataforma prorrusa, Nicaragua se ha convertido en una plataforma prorrusa, se extienda por la región, ¿no? Vladimir, Eric preguntó sobre los intereses estratégicos Sí. que podrían comprometer a un país como El Salvador y Rusia. Sí, y otra vez me gustaría hacer puente con el comentario y la pregunta que hicieron a Marco, porque para Rusia el vehículo de su interés hacia América Latina y la región del Caribe en términos más amplios y a Centroamérica en particular, es esta visión de las élites rusas de la importancia de la región centroamericana para Estados Unidos, ¿sí? Sabemos que posiblemente o seguramente no es de la misma escala esta importancia para la política estadounidense como los tiempos de la Guerra Fría, pero en Centroamérica claramente todo el tema de lo que pasa en Centroamérica afecta realmente la agenda doméstica interna en Estados Unidos con la frontera del sur, ¿sí? Y aquí lo que básicamente se busca a través de los medios de la propaganda, pero también o aprovechando el conocimiento que tienen los rusos, se voy a hablar de eso en un momento, pero básicamente es toda la narrativa antiestadounidense, la narrativa que busca realmente tener dudas en lo que hace los Estados Unidos o lo que hace la cooperación con los Estados Unidos y para mantener el nivel de la inestabilidad en Centroamérica que afecta directamente a los intereses de los Estados Unidos. Es esta lógica de reciprocidad que está en el juego. Ahora, ¿por qué es importante El Salvador? ¿Por qué es importante Honduras? ¿Por qué es importante Nicaragua? ¿Por qué importa realmente Costa Rica y todos los demás, hasta Panamá, ¿no? En este sentido. Sí, y hablando, Marcos, de Panamá, uno pensaría, bueno, Rusia, Panamá, aparte de Panamá Papers y otras cosas, sí, no surgió mucho, pero mira lo que pasó en noviembre, ¿no? Allí que RT fue el único canal que comenzó a dar la cobertura de las protestas en Panamá. Y yo estuve en Panamá
programa recién en enero y me contaron que la gente estaba recibiendo la información desde RT sobre lo que estaba pasando allí. Entonces allí es la importancia y el poder que tiene esa propaganda para desestabilizar la situación. Los rusos están de vuelta a América Latina, están de vuelta a Centroamérica o están de nuevo, porque la Unión Soviética tenía muy poca presencia, ¿no? Aparte del apoyo a las guerrillas allí en la región centroamericana, pero eso era el otro tipo de involucramiento, ¿no? Pero, por ejemplo, con este centro de preparación para las policías, ¿no? Y recordamos que en su momento se declararon como el objetivo es luchar contra el narcotráfico en Centroamérica, ¿sí? Y luego resulta que básicamente ese señor Ivanov, que ya no sé dónde está, ¿no? Y ya no existe este ministerio allá en Rusia, pero básicamente era uno de los canales más importantes del tráfico, ¿no? Como tal. Pero ellos tienen ahora un conocimiento muy detallado, muy preciso sobre las realidades que pasa en el campo allí, ¿sí? Y es algo que no debemos que pasar por alto, porque esto es la clave para luego poder diseñar esas estrategias. Entonces, nuevamente, la importancia de El Salvador, la importancia de otros países latinoamericanos, centroamericanos, tiene que ver con esta visión de la necesidad de poder tener una acción propia por parte de Rusia con todas las limitaciones, sí, Marcos, que tiene Rusia, que no es China, que no puede ser tan atractiva por los recursos, pero sí crea esos vínculos de dependencia que le permita realmente jugar un papel y que busca desestabilizar la región para crear los problemas para los Estados Unidos en primer lugar. Creo que ahí, bueno, reitero la pregunta de Marcos que la abordaste, pero Marcos, te cedo el micrófono porque tal vez la quieres plantear a Marc, porque Marcos es un periodista de Nicaragua. Adelante. Bueno, yo quisiera primero que todo agradecerles por la oportunidad, tanto a Expediente Público como a los panelistas por estar brindando este tipo de capacitaciones y quisiera consultarles respecto al tema de las armas. Es un tema que viene consigo con Rusia y particularmente han llegado armas rusas y ha habido una especie de colaboración entre Rusia y Nicaragua en este tema y cómo esto podría afectar, digamos, o expone al resto de países centroamericanos. Muchas gracias. Bueno, a ver, Rusia como ha dicho mi colega Vladimir, no tiene una economía potente, pero sí crea dependencias. Entonces, y sí crea vínculos a través de los sectores en los cuales es fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, que con Egipto, Egipto pues ha sido un país que, digamos que ha evitado sumarse a la condena internacional respecto a la invasión de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, pues porque fundamentalmente el trigo que importa Egipto es un país con 60 millones de habitantes y que, tiene y que necesita alimentar a sus 80 millones de habitantes con una superficie agrícola muy pequeña, pues viene fundamentalmente de Rusia, ¿no? Entonces, Rusia utiliza sus bazas de una forma que no. Es decir, o sea, Rusia puede vender armas, pero luego se lo va. Es decir, es algo que no lo va. Que no lo da de gratis, sino que simplemente luego lo va a utilizar, ¿no? Entonces, o sea, para crear nuevos lazos de dependencia y para gestionar, digamos, obligar a hacer cosas a un determinado país, incluso que incluso puede ser contra sus propios intereses, ¿no? Evidentemente, de todos los estados centroamericanos necesitan tener unas buenas relaciones con los vecinos, unas buenas relaciones con Estados Unidos. Pero si tú tienes ese vínculo de dependencia, Rusia te va a decir lo que tienes que hacer. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me parece muy, muy significativo, que es cómo funciona Rusia con sus vasallos, con los vasallos que ya ha establecido, digamos, una relación de vasallaje. Lo vemos clarísimamente y Nicaragua también lo está haciendo en estos momentos. Poco antes del inicio de la guerra, Bielorrusia se dedicó a traer emigrantes desde el norte de África
y lanzarlos a las fronteras con Europa. ¿Por qué lo hacía? En aquel momento todavía no teníamos, digamos, la percepción de lo que estaba pasando en verdaderamente. Pero, ¿qué es lo que hacía? Eso no lo hace solo el régimen de Lukashenko. Eso no es una idea de Lukashenko. Es algo que clarísimamente le han dicho desde el Kremlin. Tienes que hacer esto. ¿Y por qué tiene que hacer esto Lukashenko? Bueno, pues porque evidentemente la inmigración es un tema que es muy divisorio en la Unión Europea y si se lanzaban millones de emigrantes hacia Europa, meses antes de que se iniciara la guerra de Ucrania, muchos de los problemas tendría luego la Unión Europea a la hora de hallar una posición común frente a la invasión, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, eso era lo que se llama una maniobra de diversión. Sabemos perfectamente que Nicaragua en estos momentos lo ha hecho, está trayendo, ha traído desde Haití y desde Cuba en vuelos charter inmigrantes a Managua y los ha lanzado hacia las fronteras. Se me contaba Orozco que se podía calcular que un 10% de la inmigración intentaba entrar en Estados Unidos. Y entonces, bueno, o sea, es decir, o sea, está claro que en el futuro pues, pues Rusia puede empujar a Nicaragua a tomar acciones que incluso vayan contra su propio interés y que simplemente, digamos, que estén de acuerdo o que o que encajen con la agenda que tiene Rusia, que al fin y al cabo la agenda de Rusia es cuestionar el orden mundial, convertirse en el líder cambiar el nuevo orden mundial, convertirse en el líder y evidentemente mermar la influencia de la democracia y de los países que defienden un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que cualquier cosa o sea, nada, como ha dicho Vladimir, nada, Rusia no ofrece nada de gratis, sino que luego se lo va a cobrar en forma de, pues eso, y evidentemente Rusia no entiende las relaciones, y menos aún con un país pequeño como Nicaragua, como relaciones entre los estados, sino relaciones entre un vasallo y una gran potencia. Tenemos una pregunta más de un periodista, Lucho, creo que se llama, y yo tengo dos preguntas para cerrar, creo. La primera, Vladimir, nosotros somos el patio trasero de Centroamérica, para bien o para mal. Me gustaría tu análisis estratégico de qué no está haciendo Centroamérica frente a esta masiva presencia de Rusia y además China en la región, qué está debiendo, qué debe rectificar o más bien está haciendo lo que tiene que hacer para contener el conflicto y no pasar y que no se escale. Segunda pregunta es para Mark. En términos comunicacionales, no se trata solo que RT mande mensajes y sean recibidos. También está el tema de los amplificadores, ¿no? Sí, Entonces, me exactamente, gustaría que sí. pudieras desarrollar a partir de tu experiencia con Argentina, México y creo que Chile también dijiste, Mm, ¿quiénes son estos amplificadores? ¿Cómo se organiza la relación entre los medios rusos y los mm. amplificadores? ¿Es un asunto orgánico? ¿Es un asunto de lealtad ideológica de la vieja Unión Soviética? ¿Con quiénes trabaja? ¿Cómo gestiona la amplificación de la propaganda? Y Lucho, por favor, adelante con tu pregunta. Tengo varias preguntas, pero solo quiero ser conciso con un par de temas. En enero, no sé si recuerdan que se capturó 1 tonelada de cocaína y que los medios rusos hablaron de que eran más de 100 millones. Nos sorprendió mucho porque en primer lugar pues son los aliados y en segundo lugar porque precisamente para eso tienen su base policial en Nicaragua, para combatir el narcotráfico. ¿Esto es parte de la propaganda o ahí había alguna cosa de por medio extorsiva? ¿Qué es lo que saben ustedes de este tema? Porque después de ese comunicado no se supo nada más, ni se sabe quiénes están implicados. Y políticamente, ¿qué significa esto para las relaciones entre Rusia y Nicaragua? Ese es un punto. El otro tema es el tema de la relación ruso-china, porque China también tiene sus intereses en la región, en Centroamérica, y en el caso de los Ortega y en el caso pues, de toda la región, importa la plata china.
pero hay una relación, no sé si de codependencia en este momento de Rusia con China por el tema de las sanciones. Y me gustaría saber cómo es que están gestionando los rusos con los chinos esta tarea diplomática o esta repartición de roles en la región, ya que no sé hasta qué punto sus intereses son distintos en el tema de hacerle competencia a Estados Unidos. Gracias. Eh, Te puedo responder un poco sobre el tema de la droga, del hallazgo de la droga. A ver, nada de lo que se ha anunciado oficialmente en Rusia tiene ningún valor. En Rusia puedes ir a una rueda de prensa y te pueden decir, pues eso, esta camisa marrón que yo tengo, pues te pueden decir perfectamente esta camisa es blanca, ¿no? O sea, no hay o sea, no es nada de lo, no hay ninguna, o sea, las fuentes oficiales no solo mienten, sino que simplemente son capaces de decirte cosas, de negarte la realidad y decírtela además con una cara totalmente sin un tipo digamos, sin turbarse, ¿no? Yo creo que un poco, o sea, yo creo que ahí hay varios mensajes. Sobre todo un poco decir, Rusia está luchando contra el tráfico de drogas. Rusia es un país un poco intentar demostrar a las opiniones públicas, o sea, pues las bondades del Estado ruso. Yo, sinceramente, me parece que una cosa así, me parece muy difícil que haya podido suceder sin que hubiera un conocimiento previo. Y bueno, yo creo que evidentemente Rusia es un país que tiene una economía fundamentalmente criminalizada. Hasta el punto de que, por ejemplo, Alexander Bastrikin, que es el presidente del comité de investigación, que es lo que se llama la Fiscalía General, el equivalente a la Fiscalía General en España, ¿no? El investigador. Bueno, pues esta persona, sabemos, debido a detenciones de mafiosos en España, en la Costa del Sol, que esta persona contó con el visto bueno de estos mafiosos a partir de las escuchas telefónicas, es decir, es decir, es un fiscal que en España está incluido incluso en la lista negra por sus contactos con la mafia, ¿no? Es un fiscal que además, vamos a para que nos un poco la idea de cómo funciona Rusia. Este fiscal ha abierto un caso contra el gobierno, contra las autoridades de Kiev por mentir y culpar a Rusia de la masacre de Bucha. O sea, es decir, estamos hablando estamos hablando ya o sea, Rusia crea una realidad paralela a nivel de la justicia, a nivel de la policía, a nivel de las fuerzas de seguridad, pero la realidad es que es un país con una economía fundamentalmente criminalizada. Y a ello me remito un poco al propio pasado de Putin. Putin, cuando era joven, cuando regresó de la Alemania Oriental, regresó a San Petersburgo y pactó con la principal mafia de la ciudad, que es la mafia Tambov, repartirse los beneficios del puerto de San Petersburgo. Con lo cual, y la mafia hoy en día, es decir, el crimen organizado, hoy en día es un elemento más, un arma más de la influencia, para expandir la influencia rusa en el mundo. A mí me preocupa sobre todo, de cara al futuro, pues eso, en un país como México, donde con una economía bastante criminalizada, ¿qué tipo de relación se puede establecer entre los agentes rusos y esa economía criminalizada, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, es decir, porque dada la experiencia, o sea, Rusia es capaz incluso de considerar a un traficante de armas, como se llama Víctor Bout, que está en una cárcel estadounidense por tráfico de armas, es capaz de detener a una jugadora baloncestista en un aeropuerto, acusarla de un crimen y para forzar un intercambio con esta persona. Es decir, o sea, para forzar que este señor, que es un delincuente, un criminal internacional, pues vuelva a Rusia. Entonces, insisto, de todas maneras, ese incidente está bien muy oscuro y me imagino que con el paso del tiempo entenderemos un poco a qué se debe, a qué se obedece, a qué obedece. Bueno, yo creo que es mi turno ahora.
Sí, simplemente estuve tratando de averiguar en la prensa rusa si hubo alguna cobertura posterior al tema del cargo con la droga proveniente de Nicaragua y no encontré nada. Entonces, simplemente quiero apoyar el punto de vista de Marco, que claramente la prensa rusa cuando escriba sobre esos temas es porque hay un interés por parte de las autoridades para describir de eso. Y esto sí, efectivamente no fue uno o dos periódicos que estuvieron escribiendo, sino fueron bastantes de la cobertura central. Y eso tiene que ver también con doble o triple, si quiere, propósito para manejar el tema del tráfico de la droga. En primer lugar, sí, como dijo Marcos, intentando demostrar que Rusia, a pesar de todo, está luchando contra el tráfico de la droga, y allá tenemos también nuestras dudas precisamente por el carácter de las relaciones entre las autoridades y los grupos del crimen organizado que mencionó Marcos. Sí, sabemos que muchos de lo que se llama las mafias étnicas, ¿no? Que se organizan bajo la identificación étnica como los chechenos, ¿no? Georgianos o azerbaiyanos en su momento, tiene mucha presencia en Europa y antes del inicio de la guerra estuvieron muy metidos en todas estas rutas del tráfico y la distribución luego de la droga en Europa. Sí, yo creo que con la guerra la situación ha cambiado, pero sabemos incluso que tiene que ver directamente con Nicaragua, este centro de entrenamiento de la lucha contra el tráfico de la droga. Y los rusos, de hecho, desde los finales de la década de 90 al comienzo de 2000, estuvieron firmando un montón de los acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Colombia, con ni más ni menos Ernesto Samper, el presidente colombiano. Sí, se firmaron un acuerdo como para la lucha contra el tráfico de la droga. O sea, tiene conocimiento, tiene realmente la experticia en mirar esos temas, y yo creo que sí, es importante tener en cuenta que esas noticias no aparecen porque buscan realmente apoyar a los objetivos del gobierno ruso. Por un lado, mostrar que a pesar de todo Rusia está luchando contra el tráfico de la droga, y por otro lado, claramente hacer una cierta presión sobre distintas y varias instituciones, organismos que están dedicados a su trabajo para el tráfico de droga, diciendo, mira, ustedes nos excluyeron porque somos malos, porque iniciamos la guerra contra Ucrania, pero mira, nosotros también tenemos algo de valor que puede interesar a ustedes, y por qué no tratar de buscar una entrada para decir, mira, colaboran con nosotros, y claramente haya todos los intereses más allá de combatir el tráfico de la droga. Simplemente para terminar ese tema, cuando se detuvieron esos 400 kilos de cocaína al bordo del avión, yo creo que después de Patrushev, de hecho, sí, que visitó recién a Nicaragua, cuando detuvieron ese avión allá en Argentina, sí, y tampoco terminó con algo esta investigación, se murió. O sea, cuando ya está llegando hacia alturas allá en los corredores del poder en Moscú, se termina todo. Bueno, respondiendo a la pregunta de Javier, yo creo que es una pregunta de millón, realmente, ¿qué se puede hacer? Sí, tenemos unas condiciones y unos escenarios muy contra lo que se puede hacer en un principio en unos países donde todavía realmente funcionan las instituciones democráticas. Allá vemos que se dejó, en el caso de Nicaragua, lamentablemente, se dejó que la influencia rusa está llegando más allá de cualquier otro momento, incluso lo que tenían durante los tiempos de la Guerra Fría. Yo creo que en este sentido, la labor de los que nos acompañan ahora en esta reunión, los periodistas, es crucial para poder informar, para poder realmente dar a conocer todo lo que está pasando, hacer el análisis objetivo con base de los hechos que se puede saber con la información que está llegando a través de las organizaciones como Expediente Abierto, pero otros, para dar a conocer al público interesado qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando, y claramente para buscar las formas también tener unas alianzas tanto de la investigación como que puede tener la incidencia en la elaboración de las políticas de otros actores interesados, ¿sí? Porque yo creo que estamos en el momento cuando hay que realmente hacer este tipo de acciones, porque también una de las cosas que está pasando en América Central, lo sabemos, e incluso en los Estados Unidos,
que dicta, o sea, los intereses, las prioridades, sabemos muy bien de la política exterior estadounidense, tiene muchísimo que ver con la prioridad de la agenda doméstica, ¿sí? Y allá lo que pasa en Centroamérica tiene que ver con la migración, con el tráfico de la droga y se descuida muchos otros temas, ¿no? Y esto es algo que también hay que ver cómo se puede superar. Creo que lo perdimos. Lucía, ¿podría leer, por favor, la pregunta de Sí, Houston? No, no, sí, me está no. diciendo que su micrófono está malo, entonces le voy a hacer la consulta. Quisiera Sí. preguntarle si en realidad los medios oficialistas de Nicaragua mejorarán sus formas de hacer propaganda con las capacitaciones que medios rusos les están dando. ¿Quedarían en desventaja los medios independientes frente a los medios oficialistas? ¿Cómo ven el futuro de la prensa en Nicaragua? Marc, Lo que adelante. ¿te recuerdas que me ibas a decir, que me habías preguntado? Perdona, que se me ha pasado. Lo que me has preguntado tú, la primera pregunta. Lo que pregunté yo, Javier Meléndez. Sí, sí, sí. O sea, lo que me decías, había una primera No, es pregunta. solo remarcaba lo de Julio. Julio preguntaba si hay un escenario en que pudiera ser posible que en América Latina se plantee cortar las transmisiones de RT como lo hizo Europa. Y lo otro es de Nicaragua. Como sabrás, Nicaragua es uno de Vale, los vale, vale, vale. epicentros más activos recibiendo propagandistas y comunicadores rusos. Vale. A ver, o sea, la prohibición es fundamentalmente algo que tiene que proceder del poder político. Y el poder político, tengo la impresión de que no está muy por la labor. No está, o sea, es decir, hoy en día AMLO considera que vetar RT sería vetar a la libertad, sería poner límites a la libertad de expresión. Y a toda la gente que dice que RT es un canal de influencia en México, de Rusia, simplemente lo desestima, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo que Argentina sí que es probable que con el nuevo gobierno, Milei es el gobierno de Milei, ya lo primero que ha dicho ha sido, nos vamos a ir no vamos a entrar en el grupo, en los BRICS. Y eso ha sido además interpretado por Rusia como un golpe, porque los BRICS es una organización que Rusia, bueno, cada país que participa en ella tiene experiencias diferentes, pero Rusia sobre todo la quiere convertir en una alternativa al G7, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Argentina quizás se está más cerca, también la opinión pública en Argentina es mucho más proclive a considerar el conflicto ucraniano como una invasión. Entonces, bueno, yo veo también, pero lo que sí que veo, sí, o sea, es decir, entre la prohibición, que no es una prohibición, sino simplemente un acto de defensa, y la apertura total, hay muchas cosas, digamos, muchos pasos intermedios. El primer paso intermedio que yo creo que se tiene que hacer es dejar de considerar RT un medio legítimo. Es decir, los medios de comunicación que no estén, yo lo que veo es que constantemente en los medios de comunicación se considera RT como un medio legítimo y se le cita, ¿no? Y se cita también a Sputnik. En México, por ejemplo, es gravísimo que el Club Internacional de la Prensa haya dado premio constantemente a periodistas de tanto de Sputnik como de RT. Eso no es periodismo, eso simplemente es otro tipo de cosas. Entonces, pero yo sí que pienso que, es decir, o sea, sí que veo, y sí que percibo una mayor conciencia. La propaganda rusa fundamentalmente funciona mientras no existe conciencia, mientras pienses que, bueno, que los rusos tienen algo que decir. Pero si tú percibes lo que los rusos están diciendo no como un punto de vista alternativo, sino como un acto de agresión, entonces cambia muchísimo. Entonces, es decir, deslegitimándola, le pierde muchísima efectividad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, desde luego, aquí en Europa, eh, he visto un proceso positivo muy bueno desde la época en la cual Europa era totalmente un espacio abierto a las influencias, a las injerencias, a la actualidad, ¿no? Y un poco siguiendo el ejemplo, yo creo que el ejemplo más a seguir para todos hoy en día es Ucrania. Ucrania es el país que ha estado desde que los rusos se anexionaron Crimea, ha sido objeto de campañas de información, ha sido objeto de acoso en las redes, ha sido objeto. Y hoy en día nadie en Ucrania, en las campañas de información en Ucrania, no tiene ningún efecto, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo. Cuando Rusia dijo que Ucrania había derribado un avión deliberadamente con presos
que iban a ser intercambiados, nadie en Ucrania se lo creyó, ¿no? Entonces, aunque la propaganda esté allí, si nosotros nos la creemos, si nosotros no la legitimamos, si nosotros de ahí, yo creo que es muy importante esta reunión, ¿no? Si nosotros consideramos que, bueno, pues que al fin y al cabo eso no es periodismo, eso simplemente es, no solo propaganda, sino es una forma de agresión. Entonces, pues bueno, yo creo que quitas muchísima fuerza. Esa es la primera. Y luego la segunda, no sé, Vladimir, tú creo que puedes hablar mucho mejor sobre los propagandistas que han ido a visitar Nicaragua recientemente. Bueno, lo que yo puedo decir es también un poco sobre la idea de poder prohibir la señal de RT a Sputnik. Yo no creo que esto va a pasar aquí en América Latina, bajo los argumentos que ya estaba mencionando Marcos y Javier sobre la libertad de la expresión, con varios de los periodistas, incluso los tomadores de decisiones que estuve conversando en América Latina recientemente, hacen apuntar, por ejemplo, a los canales de los franceses, France 24, a lo que mencionó Marcos, a BBC, a Deutsche Welle, a algunos otros, diciendo, mira, eso también financiado por el gobierno. Es muy difícil luego poder decir realmente prohibimos a RT porque está financiado por el gobierno ruso. Sí, lo que hay que hacer es mejorar la conciencia sobre el tipo de información o desinformación que proviene por parte de RT. Ahora, hay una ventaja sin duda ninguna que tiene RT en comparación incluso con los canales de calidad como son France 24 o como BBC, como algunos otros, ¿sí? Es básicamente el acceso a los recursos que en muchos casos esos canales no necesariamente tienen, ¿sí? Sabemos que RT está en la lista de las empresas estratégicas, ¿sí? Rusia tiene una empresa, una lista de las empresas estratégicas, que quiere decir que su financiamiento está garantizado, está aumentándose en cualquier circunstancia. Y allí básicamente sabemos que hay unos recursos que se gastan para hacer cosas que hacen atractivo RT, ¿no? Y sus aliados, o sea, la calidad de visual, o sea, si uno ve estas cosas, realmente están muy bien hechos. Y uno pudo notar, no sé exactamente en el caso de la producción de los periodistas afiliados con Ortega y Murillo, así en Nicaragua, si ha aumentado la calidad como tecnológica, sí, la presentación, pero eso es muy notable, por ejemplo, en Telesur, ¿no? Después de ellos, cuando comenzaron a trabajar con RT. Ellos hacen también algo que me sorprendió, por ejemplo, cuando comencé a mirar hace unos años ya el tema de RT aquí en América Latina, que los periodistas, muchos periodistas que trabajan con televisión, por ejemplo, aquí en América Latina, están suscritos, ¿no? A lo que manda RT, porque dicen, bueno, sí, sabemos que no es bueno, que es malo, pero básicamente RT da como constantemente un montón de la información que nos puede interesar para otros programas o no necesariamente vinculados con Rusia. Entonces, estas tecnologías, estos modos operandi, yo creo que puede tener un impacto que incluso lo que proviene de Nicaragua, de estos círculos periodísticos que están directamente vinculados con el gobierno de Ortega, pueden realmente tener una mejora en la cobertura simplemente por estos detalles, decimos, tecnológicos, de la mejora de la calidad de la presentación de la información, pero yo estoy seguro que allí también hay más cosas que les está facilitando RT. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Marc. Te espero aquí en el pueblo. Vladimir, me encanta siempre que estemos colaborando activamente. Gracias a todas y todos los periodistas que estuvieron presentes en este intercambio y les prometemos pronto otro encuentro y otro diálogo con Expediente Abierto, que es un centro de investigación que se dedica al análisis de asuntos estratégicos, transparencia y derechos humanos, y que además tiene un programa de periodismo de investigación que se llama Expediente Público. Con esto aclaro que Expediente Público y Expediente Abierto son dos animales diferentes. Muchísimas gracias y que pasen un buen día, por favor. Gracias a todo el equipo por esto. Muchas gracias por la invitación y a todos y todas por las preguntas. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor, Javier. Ha sido un honor, Javier. Gracias. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor.